Antes de la entrevista con Gustavo, quiero decirles que Vicente Mazós dejó este libro para ustedes, que lo guardamos acá, el que quiera lo reclama. Me quedó pendiente un tema que yo dije casi con picardía de programa de la tarde sobre el romance en la Convención Constituyente de hace 20 años, y para evitar especulaciones, suspicacias y no dar la información, reconozco que entonces, que se vivió un momento particularmente intenso de la vida política y había mucha gente más joven, creo que hubo más de un romance. Algunos encuentros casuales que, bueno, no prosperaron con el tiempo. Hubo sí uno de alguien que es una figura política argentina, que luego fue constituyente, luego fue embajador de este gobierno, es legislador, y que terminó casándose, creo, con su secretaria. Les corresponde a ustedes deducir y no pensar en otro tipo de romance. Vamos a empezar, superado este capítulo amoroso, algo un poco más difícil, que es la carta o el mail que Gustavo recibió hoy del Papa Francisco. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Y está referida al desalojo del barrio Papa Francisco en Lugano. ¿La podrías leer, si sí. no es demasiado largo? Primero, brevemente un contexto. A ver, el Papa, cuando era Bergoglio, desde el año 93 que trabajó fuertemente en Lugano, trabajó junto con la defensora del pueblo Alicia Oliveira, en el tema, detectó el tema de la contaminación, la leptospirosis al principio, trabajó con Gustavo Moreno, el asesor tutelar de menores, trabajó con el juez Gallardo, conoce de memoria la villa de Lugano, la conoce de memoria. Es más, cuando fue el conflicto indoamericano, mientras a Caputo recorría dentro del indoamericano, Caputo es de la Pastoral Social, Bergoglio estaba dando una misa a 100 metros de ahí. O sea, conoce y pide especialmente que sobre ese barrio, ¿sí?, información sistemática. O sea que viene al tanto de lo que está pasando en Lugano hace bastante tiempo, por diversas fuentes. Cuando le dimos un relato de todo lo que pasó el sábado, que no fue solamente mío, obviamente, porque recibió relatos institucionales y de todo tipo, hoy, lunes, aclaro que los lunes nunca contesta, en general contesta los domingos o los martes, que es el día que que descansa. La última vez que contestó un lunes fue cuando dijo rezo por el hijo, cuando empezaba Vudú a ser sometido a indagatoria. Y en la carta dice: querido hermano, acabo de leer tu correo. Tu frase final logró sintetizar mis sentimientos. Parecía gasa y me puse a llorar. No entiendo nada. A esa gente, a esas mamás con chicos, los acaricio con mis lágrimas. Cuando regresaba de Corea en el avión, hablé de crueldad. Parece que la crueldad se nos instaló en el corazón. Una crueldad vestida con tantos ropajes. Entre comillas, ¿qué me importa? Entre comillas, que vayan a trabajar. Entre comillas, es gente insociable. Palabras que no justifican, sino que manifiestan tanta crueldad. Estoy cerca de esa gente. Rezo y pido que no los dejen solos. Y estoy cerca de ustedes, los que se acercan a ellos. Con mucha pena en el corazón, un abrazo, Francisco. Yo no conozco demasiado ni siquiera por cercanía este episodio de Lugano, pero sí escuché a un sacerdote de la villa que estaba enfrente, que él decía que era insostenible la vida en ese lugar, porque todo ese lugar estaba dominado por grupos violentos, dedicados al narcotráfico, a la compra-venta de las tierras, no, casi... Lo que dijo el padre Franco, y está publicado en La Nación y en varios... No, yo lo escuché por la radio, no sé si... Lo que dijo el padre Franco, que es el que trabaja en la villa junto con el padre Sebastián, es que habían liberado la zona, concretamente, que se habían producido una serie de delitos que se le pretendían imputar a los vecinos del barrio Papa Francisco, pero lo cierto es que la historia demostró, o por lo menos la historia judicial está demostrando, que estos delitos no ocurrieron por el barrio Papa Francisco. Por ejemplo, el asesino del adolescente en Jumbo, sí, lo agarraron en la Villa 20, no vivía en el barrio Papa Francisco, había estado detenido por homicidio seguido de por robo seguido de intento de homicidio. Los tiroteos que hubo hace 2 semanas eran de 2 personas que iban en un auto robado, que no eran de Papa Francisco, venían de la provincia y los venía persiguiendo la policía. Casualmente, los tiroteos estallaron en la puerta del barrio Papa Francisco. Nosotros hicimos 3 denuncias penales y se lo llevamos a Berni personalmente, identificando con nombre y apellido 2 bandas narcos, dónde se ubicaban, quiénes eran, ¿sí?, y dónde había que agarrarlos. Y eso fue aportado por los vecinos del barrio Papa Francisco. Los vecinos del barrio Papa Francisco, que todos los miércoles hacían una misa con el padre Franco y que estaban construyendo una capilla dentro del lugar y que habían presentado un proyecto para sanear y urbanizar por etapas
todo lo que era el ex cementerio de Auto, hay que tener presente que el 60% del cementerio está usurpado por la Policía Federal. Digo usurpado porque legalmente es de la ciudad y Nación no lo quiere entregar. Y eso es lo que generó también contaminación. Exactamente, y está contaminando todavía hay autos tirados, tenés ratas, andá, mirá, no sirve para nada. El 40% restante era el barrio Papa Francisco, y la prueba evidente de que los vecinos esperaban, ¿sí?, las gestiones que estaban haciendo en la legislatura y en la justicia, es que si vos mirás, la abrumadora mayoría no se puso a construir casas de material. O sea, eran casas de cartón, de chapa, porque todo el mundo pensaba que se iba a sanear por etapas, concretamente, primero el 60%, pues si la federal desalojaba concretamente, se construían unidades, lo habían hecho con los arquitectos de la UBA. Es un proyecto de ley que acompañaron 5 legisladores, que hoy se pretendió tocar en la Comisión de Vivienda y el PRO se levantó. Directamente ni siquiera quiere tocarlo, como no quiere tocar ninguna urbanización de ninguna villa. O sea, vos tenés en la ciudad que por lo menos tenés 160.000 personas en situación de gravísima emergencia habitacional, tenés por lo menos medio millón de personas que tienen problemas o dificultades, concretamente, y tenés 370.000 viviendas ociosas según el último censo. En Holanda, no en Corea del Norte, no en Vietnam, en Holanda, en Nueva York, en Suecia, ¿sí?, existe el principio de vivienda social. O sea, si vos tenés una cantidad importante de viviendas ociosas, pagás un impuesto adicional que va a un fondo de vivienda, salvo que la vuelques efectivamente al alquiler. En Holanda, al 6º mes, que no la alquilás, te la alquila directamente el Estado, te hace un depósito judicial y te la alquila la tasación que ellos fijan. Pero te da el tiempo, te dice, tenés que alquilarla. Si tenés muchas viviendas, tenés que moverla, porque en principio no puede haber 370.000 viviendas ociosas, que además con el agravante de que el GAFI, en el 2011, cuando nos estaban por expulsar el Grupo Acción Financiera Internacional, sí, porque nosotros de las 23 condiciones para luchar contra el lavado de dinero que habíamos acordado con 160 países, no cumplíamos con 21. Sí, hay que recordar que en este país, en los últimos 30 años, tenemos solamente 2 sentencias firmes por lavado de dinero, un carnicero cordobés y un grupete de mexicanos que trajeron $400.000 de trucho, punto. Después un festival de lavado de todo tipo, que si querés te lo cuento con lujo de detalle cómo funciona: fideicomiso, sociedades anónimas, el juego, narcotráfico, talleres clandestinos. Perdón, una sola inquietud. Sí. Vos con este brío, entusiasmo y pasión, ¿también le hablás así al Papa cuando lo ves? Porque la verdad que sos como incontrolable hablando. Bueno, a ver, nosotros tenemos más de 200 denuncias penales de todo tipo y en varios lugares del país. Hemos cerrado las casitas de Río Gallegos que había habilitado el propio Néstor Kirchner, ¿sí? Se las había habilitado en predios fiscales. Hemos denunciado... Perdón, las casitas de placer. Sí, sí, por supuesto, casitas de trata y proxenetismo. Hemos denunciado 117 búnkeres en Rosario, que son los que precipitaron el desembarco de la Gendarmería. Hemos denunciado, por ejemplo, las 7 bandas narcos que operaban en el centro de Córdoba, concretamente, salió en todos los diarios. Hemos denunciado 100 puntos de venta narco en barrios de clase media y media alta en la capital federal, que el fiscal Delgado acreditó como cierto y le exige a Ollarvide que actúe, que mira para el techo. Hemos denunciado más de 117 marcas por basar su producción en talleres clandestinos con trabajo esclavo. Hemos denunciado más de 3.000 prostíbulos en todo el país. Para un segundito. No es que estoy hablando por boca de ganso, todo está judicializado, hay condenas en algunos casos. Vos mencionaste en algún lado responsabilidad de los Kirchner, en otro lado responsabilidad del PRO. Digamos, eso es lo que uno tiene más cerca. También has hablado de responsabilidad del gobierno socialista de Santa Fe y del gobierno de Córdoba de José Manuel de la Sota. ¿Vos dónde estás políticamente? Yo estoy concreta. A ver, yo creo que en este país tenemos un problema muy grave. Tenemos una situación de mafiosidad, ¿sí?, que es diferente a la corrupción, es un salto cualitativo. O sea, la corrupción concretamente es apropiarse de lo público con fines privados, ¿correcto? La mafiosidad es la asociación de la corrupción con la mafia del crimen organizado. Esto es lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos años. Dame un ejemplo. Un ejemplo, pues la causa de Servini Curia. O sea, tráfico de 40.000 kilos de efedrina, concretamente para abastecer a los carteles narcomexicanos, que en ese momento justo les cortaban la importación de efedrina, que era básica, que era clave para poder hacer los precursores, digamos, como precursor químico, para hacer las pastillas de diseño, que es lo que más se vende en el mercado de la droga. ¿Sí? Un ejemplo. Otro ejemplo, 78% de la producción textil está basada en talleres clandestinos con trabajo esclavo mediante mecanismos de trata, donde traen a gente de Bolivia y en el caso de Córdoba, de Perú concretamente, para someter a la servidumbre a los trabajadores. Cosa que hemos filmado, denunciado, en muchos casos hay sentencia firme, en otros hay indagatorias, procesados, etc. ¿Sí? Tenemos más de 8.000 prostíbulos ilegales, porque están prohibidos desde 1936, de la ley de profilaxis.
tenemos 2 leyes de trata que son un como si, para engañar, digamos, a la comunidad internacional, y es como si combatiéramos algo que no se combate, que cada vez se multiplica más, y tenemos concretamente, somos el primer consumidor latinoamericano de cocaína, datos de la ONU, el tercer exportador mundial, datos de la ONU también, tenemos el más alto consumo de pastillas de diseño de toda Latinoamérica en estudiantes secundarios. Entonces acá hay una mafiosidad grave, hay una causa donde se está investigando si la campaña del 2007 de Cristina no fue financiada a través del tráfico de efedrina, concretamente. Yo te pregunto, a ver, Scioli, Macri y Massa reconocen ante las agencias, digamos, de encuestas, que la campaña presidencial le va a salir 80 millones de dólares. Decime dónde van a sacar el dinero. Decime quién lo financia. Yo te puedo contar, por ejemplo, gente arrepentida de la salada que me ha contado que en campañas anteriores bancaban a uno y bancaban a otro. A ver, bueno, todo lo el que emporio... hacen es lo que suelen hacer los empresarios. Bueno, a ver, si no cortamos con esta mafiosidad, estamos en el horno. Porque acá se nos contó el cuento que si los políticos ganaban bien, y de hecho ganan muy bien, un senador entre sueldo, viático, etcétera, se lleva como casi puede llegar a rimar hasta las 100 lucas, desarraigo, Sí, etcétera, ¿sí? Hay un montón de legislaturas provinciales que ganan 60, 70 lucas. Bueno, vos también ganas bien como legislador. Sí, y dono todos los meses 60% ante escribano público y lo publico a organizaciones de bien común. ¿Por qué? Porque propuse concretamente que todos los legisladores Te servía un penal. tienen que ganar como un director de escuela o como un director de una guardia de emergencia de hospital. O sea, digamos, ¿por qué un servidor público va a ganar 5, 6 o 7 veces más que el público? Primero. Segundo, propuse que los legisladores se atiendan en hospitales públicos. ¿Por qué los contribuyentes porteños, además de pagarle 51.000 pesos, sí, tienen que pagarle el servicio de médicos? Una cosa increíble. O sea, funcionarios públicos concretamente que se atienden en una prepaga privada. Si quieren una prepaga, que se la paguen ellos. ¿Por qué el pueblo tiene que pagarle médicos a los legisladores? Bueno, obviamente, cuando propuse estas cosas, cuando propuse que a la mafia hay que denunciarla sin código de Martá, sin código de Martá significa sin código de silencio, concretamente, esté donde esté, y por supuesto que a muchos de mis compañeros se les pararon los pelos, pero así como creo que hay una mafiosidad transversal, creo que hay también honestidad transversal. O sea, creo que hay mucha gente que calla porque tiene miedo a los apretes, porque tiene miedo a perder el trabajo, pero si logramos organizar eso en un canal, que ya socialmente lo estamos haciendo con la hermana Marta Peroni en todo el país a través de la red antimafia, donde hay más de 40 organizaciones que están trabajando, las víctimas, los familiares de Once, las inundaciones de La Plata, muchos familiares de Cromañón, muchas organizaciones que luchan contra el trabajo esclavo y contra la droga, etcétera. Si organizamos esto también políticamente, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Bien común. Ese Que es es tu justamente partido. lo que buscamos. Final, 2 preguntas breves. Evidentemente, con todo el espectro político no te llevas y te fuiste también de Carrió. Nos fuimos concretamente del Frente UNEN, al cual nos vinieron a invitar, porque nadie te regala el primer lugar de una lista. Sí. Nosotros dijimos que no, volvieron a insistir, porque, a ver, necesitaban evidentemente como necesitan, que es otra cosa que funciona en este sistema, digamos, de mafiosidad. O sea, en cada elección buscan de alguna manera figuras que no tengan prontuario, obviamente, ¿sí? Que van de mascarón de proa, y una vez que termina la elección, terminó el viaje egresado, punto. Después, digamos, te pasa lo mismo que le pasó a Marto Llanarte, a María Eugenia Bielsa, a la rectora de Córdoba, que fue cabeza de frente por la victoria en la última elección. A vos también. A mí también, a Tayana mismo. Tayana, decime cuántas comisiones preside en la legislatura, ninguna. Bueno, ¿Cuántas pero fue canciller durante cuánto tiempo? ¿Cuántas preside Petrella? No, pero te hablo de cualquier partido, no te estoy hablando de tal. A ver, lo que te quiero decir es que el síndrome de van a uno, digamos, ponen como primero a organizaciones o personas que tengan de alguna manera algún nivel de prestigio social, pero después lo que cocina el guiso son las sábanas. O sea, gente que la gente no sabe ni qué. La gente sabe al primero, segundo y tercero que vota. Después el que va séptimo, el que va octavo. No tiene la menor idea. Y esos son los que tienen el poder. Obviamente, son los que cocinan el guiso. Te voy a dar un angelito, ya que vos tenés, a pesar de que vos tenés protección papal, la pregunta es, ¿cuántas cartas tenés del Papa? ¿Es cierto? ¿Más de 130? Y imagínate, desde que asumió, entre 1 y 2 por semana. Sos como una especie de hijo directo. Compartimos la misma causa. No es casualidad porque pensá que el Papa es jesuita y pensá que los jesuitas fueron expulsados de Latinoamérica arbitrariamente en aquel momento por el Imperio Portugués y Español y con el aval del propio Papa de aquel digamos entonces, que el Papa tuvo bastante que ver. justamente por luchar contra la esclavitud, justamente por rescatar aborígenes de Namite y del Yanaconago, por rescatar esclavos concretamente en el área de Portugal y por armar esas emblemáticas misiones jesuíticas donde los panes se repartían en partes iguales, donde vivían en comunidad y fraternidad
y esto les costó la expulsión no solamente de Latinoamérica, también de Europa, se tuvieron que refugiar concretamente en Rusia. Bueno, Mira, yo te traje pasaron varios siglos para que recién pusieran un jesuita como papa, ¿no? Exacto, te traje algunos regalos que tienen que ver con este tema. Primero es una campaña que el Papa apoyó cuando era Bergoglio, se llama No Chains. ¿Qué es No Chains? No Chains es una red de cooperativas que se han formado en varias partes del mundo con trabajadores que han roto con la esclavitud. No Chains significa sin cadenas, ¿sí? Y está formado por la cooperativa La Alameda, que está formada por trabajadores que salieron de talleres clandestinos, la cooperativa Retorno a la Dignidad de Tailandia, la cooperativa Defense Shop de Filipinas, una cooperativa de Indonesia y una asociación de mujeres trabajadoras de Hong Kong. 5 países, 5 cooperativas que empezaron a armar concretamente una marca global para demostrar que se puede producir sin necesidad de explotar ni de esclavizar a nadie, concretamente. Después te voy a traer algo que tiene que ver con Mundo Alameda, que es la cooperativa local acá, digamos que es para chicos, ¿sí? Un vestidito que se armó también. Ah, mira vos. Hay mucha producción de esto. Sí. Todavía es grande para mi nieta así que lo voy a tener que dar a ustedes. La bolsa que armaron los compañeros, que también dice libre de trabajo esclavo. Y como Giacobbe ya te trajo los rosarios, cuando los llevamos a Roma, te dejo las estampitas de Francisco, que son del Vaticano, que están bendecidas por él, para gente que lo necesite. Bueno, también acá para ustedes hay más de media docena de estampitas de Francisco, así que te agradecemos la participación. La próxima vez te vamos a dedicar un programa completo con un vaso de agua para que te hagas tus interrupciones, y a ustedes los veo el próximo lunes. Espero que lo hayan disfrutado o por lo menos hayan aprendido. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada, yo no creo en la iglesia.